Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola Carlos, buenos días. Quiero que me digas tu nombre completo para que te escuchen la gente que nos ven, para que te conozcan por medio de las redes. Claro que sí, Guare. Muchísimas gracias por la invitación y al sistema Michoacano de Radio y Televisión también. Soy Carlos Alberto Valenzuela Vargas, nombre completo me pides. Ujú. Yo soy salubrista, estudié salud pública. Sí, claro. Este, pues antes que nada, también agradecerte, que te agradecí, y felicitarte por el programa que veo que ya tienes un año un poquito más, Sí, ¿sí? Y pues no es fácil, ¿no? Tener constancia y disciplina para, sí, claro. para hacer un programa de este tipo y que te escuche tanta gente. Sí. Quiero que nos digas, por ejemplo, cómo podemos cuidar el agua para que la gente que nos escuchan, por ejemplo, en un hotel, en un Starbucks, en una oficina como esta, en el sistema, las escuelas, todo Morelia, ¿no? ¿Cómo Claro. podemos cuidar nuestra agua para nuestras casas? Sí, claro que sí. Bueno, habría que remontarse un poquito para Ujú. saber por qué es importante el agua, ¿no? Primero que nada, porque cuando Sí, hablamos del cuidado del agua, pues la gente piensa que cuidar el agua solamente es cerrarle la llave y sí. que no se tire, ¿no? Ujú, Pero lleva muchas cosas más. Entonces, si nos remontamos tantito, eh, desde las primeras civilizaciones que llegaron o que más bien que estuvieron aquí en la Tierra, pues siempre se instalaban, digamos, cerca de donde había cuerpos de agua o ríos o incluso encima, ¿no? Como ujú, la antigua Tenochtitlan. Y posteriormente, cuando las civilizaciones se fueron incrementando, pues se fueron apartando del agua y ujú. tuvieron que bueno, se dieron cuenta que el agua era necesaria. Entonces tuvieron que hacer infraestructura. Uno de esos, pues tenemos aquí en Morelia el emblemático acueducto, ¿no? Ujú. Y pues en Roma, que hay mucho acueducto y son los que acarran el agua, digamos, a donde están las civilizaciones. ¿Y por qué es importante el agua? Bueno, Sí, porque el agua pues sirve para todo. sí, claro. Para bañarnos, para asear la casa, para la industria alimentaria, desde luego. Ujú. Y lo más importante, pues que es un recurso vital que no se puede suplir por otro y que lo utilizamos para beber, ¿no? Pues para subsistir. Entonces, el agua viene de las nubes, Sí. ¿sí? En forma de lluvia, en forma de nieve, la encontramos en ríos, en lagos, en océanos, en mantos acuíferos, ¿sí? Que son las aguas subterráneas. Y aquí lo que pasa es de que el calentamiento global, Ujú. el calentamiento global, pues lo que hace es evaporar todas estas aguas, Sí, ¿sí? Entonces es cuando empieza a faltar sí, claro. este vital líquido Ujú. a causa de este cambio. Y hay muchísimas formas pues de cuidar el agua, como ya mencionabas, en diferentes lugares, como en oficinas, escuelas y todo eso. De hecho, hay un programa, si me permiten mencionarlo, en Salud Pública Digital, que ahí hago divulgación sanitaria. Hice justamente un video para cuidar el agua en Ujú. escuelas y en Sí, áreas de trabajo. Es muy cortito. Este, el agua, para empezar, pues con este aumento de temperaturas que están en incremento, sí, claro. este, afecta una serie de cambios. Por eso le llaman cambio climático. Ujú. Entre ellos, por ejemplo, uno de las formas de cuidar el agua pues sería almacenarla, ¿no? O captarla. Pero el problema es de que ahorita con los cambios que hay de lluvias, Ujú. no llegan muy puntuales. Ya sea que sean o haya mucha sequía o que haya mucha catástrofe, ¿no? A consecuencia de estas lluvias. Entonces el agua lo que provoca también es erosionar el suelo y todo lo que implica la erosión. En Ujú. cuanto a almacenar el agua, digamos que es una forma
mm, de cuidar el agua, ¿sí? Almacenarla. Pero cuando llegan desastres de esta magnitud, no estás poniéndote a pensar si voy a almacenar el agua o no, ¿no? Ujú. Este, es, es casi imposible, ¿no? Además, los bosques también juegan un papel muy importante Sí. por la evapotranspiración, perdón, que es lo que hace que, pues, que atraiga la lluvia, sus raíces y todo lo que implica su suelo, pues también tiene ríos debajo eh, para mantener estos acuíferos. El problema es que si se continúa deforestando o Ujú. construyendo más, pues eh, se evita todo esto, Sí. que es lo que ayuda a los Ujú. bosques a captar el agua. Yo cuando llegué a Morelia, no soy Sí. de aquí, yo recuerdo Morelia era otro clima, Sí, claro. completamente, ¿sí? Era incluso más lluvioso y todas las orillas que eran la Ujú. ciudad, no había tanta construcción Ujú. y es lo que ha provocado el cambio. Así como tú dices, ¿no? Que hay por ejemplo, si un niño eh, que quiere lavarse las manos, Ujú. primero tiene que primero, ponerse jabón primero para que se jabone y luego ya se lava las manos, ¿no? Sí, desde luego, y aparte hay una técnica de lavado de manos adecuada para lavarse las manos, pero también adecuada para cuidar el agua. Entonces hay que también instruir a los niños desde pequeños, en este caso en las escuelas. Uno de los cuidados pudiera ser enseñar a los niños cómo lavarse las manos Sí, claro. para cuidar el agua, que los niños enseñarles desde pequeñitos, Sí. que si ves una fuga, por ejemplo, o que un grifo está goteando, pues que ellos vayan y lo reporten a la dirección o con sus profesores, igual que en las oficinas, se Sí. reporten, porque muchas veces vemos que el agua gotea y a lo mejor una gotita no significa mucho, a lo mejor, pero Ujú. una gota durante todo el día pueden significar miles de litros o Sí, cientos durante bastante. todo el día, a la semana o al mes Ujú. o hasta que se repare esa fuga o a lo mejor nunca se repare. Sí. Por ejemplo, Carlos, ¿cómo se llama? El agua es importante en el mundo porque las personas que nos escuchan, hay gente que gasta agua. Por ejemplo, cuando regas el pasto o cuando vayas a tu perrito, el agua es importante, es vida. Sí, desde luego. Ya te comentaba porque al principio me remonté tantito de la historia, porque claro que el agua es importante. Y fíjate, hay muchas causas para, Ujú. para desperdiciar o malgastar el agua, ¿sí? Sí, claro. Pero estas causas yo diría que hay tres principales causas importantes. Ujú. La primera causa, digamos, que es que consumimos demasiada agua, ¿sí? Sí. Pero aparte de consumir agua, la desperdiciamos, que es el problema. Entonces, desde la revolución industrial, pues hubo un cambio, porque empezó a Ujú. crecer la población, empezó a crecer la industria y empezó a haber otro comportamiento en el consumo Ujú. del agua, ¿no? Te traigo un dato que mira, en América Latina y para todos los que nos Sí, ven claro. y escuchan, en América Latina, de cada 10 litros de agua dulce, estoy hablando del agua dulce, no del agua en general, se usan 7 en actividades agropecuarias, Sí. ¿sí? 1 litro en industriales y 2 en usos municipales y domésticos. Esto es para, pues, regar parques, jardines, todo eso también. A eso me refiero en municipales. Y en Sí. domésticos, pues, el agua que usamos, ¿no? Ajá. Y la tendencia, pues, es industrializarnos cada vez más, Ujú. ¿sí? Y uno de ellos es la moda también, que es una industria, digamos, que desperdicia demasiada agua, ¿sí? Porque en Sí. ella muchas veces no lo vemos. Hay algo que se llama agua virtual. No sé si la han escuchado. No. El agua virtual Ujú. es el agua que se desperdicia o que se utiliza, Sí. pero que no la vemos. Un ejemplo. Para una botella de agua Sí. de 1 litro, Sí. tú la ves y dices, bueno, me compro 1 litro de agua embotellada. Ok, pero para hacer esa botella de 1 litro, se utilizaban aproximadamente 7 litros de agua y son litros que no vemos. Pues le llaman agua virtual porque es agua que Ujú. sí se utilizó, pero que no la vemos. Nosotros solamente vemos 1 litro en esa.
en esa Ujú. botella. Por ejemplo, también para hacer un litro de refresco de cola, Ujú. un litro necesita 35 litros de agua. Sí. Sí, por todo lo que implica. Entonces, Ajá. tú solamente ves una botella ahí de un litro de refresco de cola, pero fueron 35 litros que hay detrás para hacer ese refresco. ¿Sí? Sí. Y han de preguntarse, ¿pero por qué? Bueno, para fabricar el plástico se necesita de agua. Para las instalaciones se necesita agua. Sí. Para hacer este producto se necesita agua. Entonces, todo eso en conteo más o menos da un aproximado de todos estos litros de agua virtual que te digo, ¿no? Y si me permites dar otros datos, porque es Sí, importante luego claro. dar cifras, ¿no? Sí. Para que la gente reflexione un poquito más. Yo lo que digo es que es importante empezar ya a razonar Ujú. para no llegar al día en donde haya que racionar. Sí, imagínate que racionen el Sí. agua. Y ya hay lugares en donde ya lo están haciendo, como en la Ciudad de México. Sí. Eh, por ejemplo, para producir 1 kilo de carne se Sí. requieren 15,000 litros de agua, imagínate. ¿Y esto por qué? Dicen, es un kilo de carne. Ujú. Bueno, pero ese animal que proporciona la carne, pues lo tuvieron que alimentar, le tuvieron que dar agua, lo tuvieron que lavar, etcétera. Sí, es un aproximado Ujú. de 15,000 litros de agua. Para 1 kilo de arroz se llevan 2,500 litros de agua. Porque Sí. bueno, donde se cultiva el arroz, pues son campos inundados, ¿no? Ujú. Necesitan mucha humedad. 1 kilo de jitomate son 200 litros de agua Sí. los que se utilizan. Claro. Y como te decía, pues la gran industria de la moda, Ujú. pues se utiliza demasiada agua. Porque las prendas que son, por ejemplo, de algodón, necesitan mucha agua. Y además para los teñidos y todo eso, se necesita también demasiada, Sí. demasiada agua. Y obviamente sin dejar de un lado las grandes industrias o empresas de refrescos o de bebidas alcohólicas, Ujú. que son las que utilizan demasiada agua y hay mucha pues controversia de que se les permita hacer todo esto en el país. Por ejemplo, este, debemos de cuidar, tenemos que lavar las frutas, las verduras, por ejemplo, antier, Ujú. llovió mucho, Sí, demasiado. sí, hasta que se inundó todo Morelia, Y yo escuché que en 45 minutos de lluvia llovió lo de 15 días. sí, Es lo que te decía, que todos estos cambios que ha habido, pues de repente eh, o hay mucha sequía o hay incluso inundaciones, ¿sí? Ya son como polos muy extremos en los que estamos viviendo ahorita. Y ujú, todo esto pues propicia a, pues, a que se desperdicie el agua, a que no concienticemos, porque de repente dicen, el mundo tiene un 70% de agua, ¿no? ujú, Y todo el mundo dice, bueno, si hay tanta agua, ¿por qué se va a acabar el agua? Aquí lo que pasa es que ese 70% que te sí, comento es solamente superficial, ¿sí? O sea, sí, el agua claro, que vemos, ríos, lagos, océanos, mares, todo eso es lo que representa el 70%. Eh, Te digo que me gustan mucho los datos y si me permites, quiero darte otros datos porque este sí se me hace muy interesante, ¿eh? sí, adelante, Carlos, Muchas gracias. Este dato es interesante porque te digo, hay un 70% de agua sí, y todo el mundo se sorprende que el agua se vaya a terminar porque es bastante. Pero hay otra tipo de agua que no ujú, vemos, es la subterránea y que es muy, muy, muy difícil sustraer, ¿no? Ahora, si juntamos todo el agua del mundo sí, en una esfera, imagínense una esferita de cristal, y ahí está toda el agua, ¿no? Obviamente una esfera gigante. Su diámetro sería más o menos o igual ujú, de la capital del país, que es la Ciudad de México, hasta la capital de Honduras, que es sí, Tegucigalpa. ajá, Entonces, esa distancia que recorre de la Ciudad de México hasta Honduras, ese sería el diámetro de esa esfera en toda la superficie de, del 70% de la Tierra. Ahora, pensamos que es mucho, pero para los 8,000 millones de personas ujú, que hay, más el consumo de animales y plantas, pues es muy poquito. Y eso te estoy diciendo el 70% total del agua. sí, Porque si nos vamos a otro dato, el agua dulce
de esa esfera, la esfera que te digo, la grande, es salada y dulce, ¿no? Pero si de esa Sí. sustraemos pura agua dulce, Ajá. que es la que podemos consumir, apenas sería la distancia de la Ciudad de México a Guanajuato. Ese sería el diámetro de esa esfera. Y ahí te va otro dato más perturbador, digamos, Sí, sí, sí. que esa agua que te digo es Ujú. mm, muy difícil sustraerla porque te digo que es subterránea. Entonces, de obtener de ríos y lagos, toda esa agua cabría solamente lo que es la carretera de México-Cuernavaca. ¿Sí? O sea, todavía Sí, se hace más chiquito el diámetro. sí, claro. Entonces, por eso es importante reflexionar Ujú. que el agua en algún momento se pueda terminar. Sí. Y si llegara a quedar agua y ya no sea dulce, sea solamente salada, pues no la podemos consumir, al menos que sea tratada y pues va... Ahí tendría que intervenir empresas y ahí Sí. ya tendrían, yo creo que llegar a vender el agua. En México hacia Tabasco, Sí, ¿cómo se producen, no? claro, bueno, Tabasco, lo que es la zona del sureste de Tabasco, Chiapas, es inmensa en agua. Creo que es el área o la zona que más agua almacena a nivel nacional. Donde está el río más limpio de Mesoamérica, se llama el río San Pedro. Sí. Y este río, aparte que es caudaloso, es impresionante y es hermoso. Sí, claro. Tú estando ahí te das cuenta, dices, ¿cómo se va a acabar todo esto? Pero de Ujú. repente te chocas con todos estos datos y dices, pues sí se puede acabar. Hay gente que no, que no cuida el agua, ¿no? Sí, te digo, no la cuidan y, y no reflexionan también, porque por eso te traía estos datos, para que llegara un poquito a concientizar a la población. Ujú. En, Te hablaba del agua virtual, lo que no Sí. vemos, ¿no? Y no venimos aquí a la gente a decirle que, pues, que se convierta en vegano, en vegetariano, ¿no? Sino Ok. que tenga un consumo más Ujú. consciente, ¿no? Cuando vayas a Claro. consumir carne, cuando vayas a consumir, este, pues hortalizas que utilizan también demasiada agua, cuando vayas a estas tiendas famosas a consumir moda, ¿sí? Ujú. Que aún tu ropa es buena, pero como salió la moda, ya vas por la que está la moda. Y entonces hay que concientizar. Otra segunda causa que te quería también comentar es que a pesar de que el agua es abundante, así como yo te Ujú. decía en Tabasco, en Chiapas, todos estos lugares, que esté limpia es otro asunto, ¿sí? Porque Sí. a veces vemos mucha agua, pero de que esté limpia, eso es otro tema, ¿no? Para saber si se puede consumir. Ujú. Porque se estima que un 80% del agua que consumimos, Sí. o que más bien utilizamos, la devolvemos al planeta de una forma sucia o sin tratar, ¿no? Ujú. Que implica drenajes, implica lo que las industrias tiran a los ríos, etcétera, ¿no? Y la tercera causa, pues ya te comentaba, el viejo enemigo, Ujú. el cambio climático. Estas serían como las tres causas de que están, digamos, contribuyendo a que el agua escasee en algún determinado tiempo. Sí, O claro. llegue el día cero, como se le llama o se le conoce comúnmente. Sí. Es el día en el que ya no va a haber suficiente agua Ujú. para toda la población y además se va a tener que racionar, ¿sí? Sí. El agua a toda la población. Y ya sucede en la Ciudad de México y en Sudáfrica. Ya para terminar, otro dato es de que ya por 2018 Sí. hubo estaban ya al límite del día cero Sí. completamente. Entonces tuvo que haber campañas de concientización, tuvieron que racionar el agua y hacer muchas cosas. Ujú. Al final de cuentas se salvaron, pero ya estaban al límite. Y estas acciones las tuvieron que hacer ya de último momento y no a largo plazo. Entonces yo creo que hay que reflexionar, concientizar, hacer campañas, y abordar más temas como estos en más espacios, Sí. como es aquí el sistema michoacano de radio y televisión y tu programa también. Aunque muchas gracias, Carlos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó